Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos del Ministerio Cristiano Un Encuentro con Jesús. Es un honor estar una vez más a través de esta plataforma, a través de este medio, para poder en esta hora compartir un estudio bíblico que conviene tanto a nuestras vidas, que es de tanta bendición para nuestras vidas. Amén. Ya llevamos un tiempo haciendo esta actividad vía online. ¿Cuánto nos gustaría, obviamente, estar haciendo estas cosas vía presencial en nuestra iglesia? Pero este es el medio que Dios nos ha permitido para poder transmitir, para poder entregar palabra del Señor, consciente de nuestras limitaciones, consciente de que no somos maestros, no somos teólogos, no somos eh, para nada, ni nada de esas cosas de ese estilo. Pero lo único que pretendemos es poder entregar una palabra del Señor, una palabra que realmente pueda edificar, una palabra que pueda llegar a los corazones de toda la hermandad y así poder añadir conocimiento, así poder añadir sabiduría, porque es bueno conocer estas cosas, es bueno cada vez ir ignorando menos, es bueno, es loable poder aprender, poder estar atento a la palabra profética la más segura. Así que este es un día viernes más que nos convoca en su espacio compartiendo la palabra. Eh, Veo a varias personas conectadas, veo a varios hermanos, hermanas que ya están allí entrando. En estudio bíblico naturalmente nunca es la asistencia que realmente se espera, pero yo en Coquimbo a veces le hacía clase a 3 personas. Entonces, como también a veces teníamos la bendición en ese lugar de que nos faltaban mesas para congregar a los hermanos en un día de estudio bíblico y era realmente una bendición. Pero así también muchas veces me tocó hacerle clase a 3 personas. Una vez hice clase con 2 personas, si mal no recuerdo. Y uno trata de ponerle el mismo entusiasmo a que si la iglesia estuviera llena, porque por esas 2 personas vale la pena el esfuerzo, vale la pena la lectura, la preparación, vale la pena el trabajo de hacer un PowerPoint y todo lo que esto conlleva, porque nosotros no bajamos los PowerPoint de internet para después compartirlo, ¿no? Sino que aquí hay una elaboración, hay un trabajo, hay lectura, hay recopilación de material y eso uno lo hace con una preocupación. Yo sé que mi hermano Polo también la misma preocupación y cada predicador tiene esa preocupación para poder llevar una palabra al pueblo que realmente pueda ser de edificación para las vidas. Amén. Así que es un placer poder estar con ustedes. Vaya un saludo y las más ricas bendiciones hacia sus vidas de norte a sur, Ministerio Cristiano, un encuentro con Jesús y también obviamente a las visitas, obviamente a cualquier persona, hermano, hermana, que aunque no sea de nuestro ministerio y quiere participar de esta transmisión, sea muy bienvenido y reciba las más ricas bendiciones de parte del Señor. Antes de comenzar quiero orar. Siempre es bueno orar, siempre es bueno presentarnos delante del Señor. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor bendito, de poder congregarnos a través de este medio para poder, Dios mío, participar de un estudio de tu palabra, Señor. No es fácil, Dios mío,
pero esperamos, Señor bendito, que con tu gracia, Dios mío, todo pueda salir bien, que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Oh Dios mío, yo reconozco mi dependencia de ti en este momento, Dios mío, reconozco mis limitaciones, mis incapacidades, Señor bendito. Hay mucha gente mejor que uno, Dios mío, para dar estudios bíblicos, Señor bendito, por una red social tan amplia como lo es el Facebook, Señor. Oh Dios mío, pero sé que a ti se te ha placido, Dios mío, y que por los méritos tuyos, Señor bendito, en esta hora podemos ser bendecidos, Dios mío, y edificados a través de esta tu palabra, Señor. Yo ruego esa bendición que viene de lo alto, Dios mío, sobre mi vida y sobre cada hermano en esta hora, mientras tu palabra es expuesta, mientras tu palabra, Dios mío, es predicada en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, te damos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Amén. Así que siendo así, vamos a comenzar, vamos a, a dar abierto a dar abierto nuevamente el espacio, su espacio compartiendo la palabra con el tema de la iglesia de Tiatira o el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es ya la segunda parte, aunque si no estuvo la clase anterior no se preocupe, no es que vayan a ver cosas que no va a comprender si es que no tuvo la clase anterior. No hay no hay tanto enlace entre una clase y otra, aunque estamos hablando del mismo tema, pero de todas maneras el estudio anterior está aquí en esta misma plataforma del Facebook, como también está en nuestro canal de YouTube Ministerio UNEF. Allí se van subiendo todos los temas, todas las clases bíblicas. Amén. Así que quedamos en la amonestación del Señor a esta iglesia. En eso quedamos, en la amonestación. Ya que la clase pasada vimos lo que es la ciudad de Tiatira, algunas reseñas históricas que eran convenientes poder analizar. Vimos también las características de el que se presenta con un mensaje a esta iglesia, ¿cierto? Vimos que se presenta como el Hijo de Dios, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y que se presenta también como el que tiene pies como el bronce bruñido. Esas son las tres presentaciones. Y luego de hacer esa presentación, de presentarse de esa manera, el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo, vimos la clase anterior que comienza a resaltar las virtudes que habían aquí en esta iglesia, las virtudes. Vimos que le dice, yo conozco tus obras, le decía, ¿cierto? En el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo eso lo vimos de manera detallada, prácticamente la clase anterior se centró en ese versículo y vimos esta forma tan maravillosa de conducirse de Jesús que antes de ir al grano, antes de ir a lo que realmente le quería decir a esta iglesia, primero hace un realce de lo bueno que había en esta iglesia. Pero a pesar de lo bueno que había en esta iglesia, que pudimos ver allí el amor, la paciencia, el servicio y todo eso, a pesar de lo bueno y ese hermoso crecimiento que ellos tenían, en el versículo 20 Jesucristo les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, esto nos dice que su hermoso crecimiento en virtudes no quitaría el ser amonestados por algo que esta iglesia no había arreglado. Había un problema en esta iglesia. Y era un problema bien serio. Era un problema bien grave que había en esta iglesia, que Dios, el Señor Jesucristo lo tiene que tratar en este momento. El Hijo de Dios con sus ojos con sus ojos de fuego y escudriñadores, así como había visto
lo bueno también debía entregar un análisis de lo malo que había en esta iglesia local conocida como la iglesia de Tiatira. Sigamos avanzando. Entonces, el problema, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el meollo de este asunto? El problema de aquellos que tenían aquellas lindas características antes vistas en la clase anterior era que toleraban. Mire, lo puse allí con letras grandes. Porque ¿a quién el Señor Jesucristo le está diciendo yo conozco tus obras y amor y fe y paciencia y servicio, pero tengo unas pocas cosas contra ti? ¿A quién les está diciendo? A, a aquellas personas que teniendo esas lindas virtudes toleraban, toleraban. ¿Y qué es lo que toleraban? ¿Qué es lo que toleraban? Las obras de Jezabel. Ahora, ellos toleraban, pero no quiere decir que eran literalmente partícipes de los pecados a los que inducía este personaje del cual vamos a estar analizando en esta hora. Es por eso que más abajo, sí, adelantándonos un poquito, en el versículo 24, el Señor Jesucristo, después de entregar todas las advertencias, eh, después en el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿La doctrina de quién? La doctrina de Jezabel. O sea, los mismos que crecían en amor, en paciencia, en servicio, pero tenían el error de que toleraban. Y ese es un grave error porque a veces pueden haber cristianos que pueden tener lindas virtudes, pero a veces se hacen cómplices, a veces toleran cosas que no se deben tolerar y eso a Dios no le agrada. Entonces, como le digo, ¿qué es lo que toleraban? Toleraban las obras de Jezabel. Ahora, la pregunta es, ¿quién era ella? ¿Quién era Jezabel? O sea, de entradita decimos directamente que no se trata literalmente de la Jezabel que todos conocemos o de la que la mayoría hemos dado lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16 en adelante. No es directamente esa Jezabel. Ahora bien, eh, en un intento de querer interpretar bien lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, los intérpretes, los comentaristas, los teólogos, los que saben, los tecnócratas, como dice alguien por allí, están divididos en tres posibilidades de quién era esta mujer. Entonces aquí yo tengo enumeradas estas tres posibilidades. Entonces hay unos que interpretan que se trata de un nombre simbólico o alegórico que se le designa a un grupo que andaba con una doctrina errada, un grupo que andaba con cosas que no corresponden. Entonces, esa es la primera. La segunda es que interpretaban que se refiere literalmente a una mujer que incluso podía haber sido la esposa de un líder de la iglesia. Ojo con eso. Ahora, la tercera interpretación o la tercera posibilidad es que es literalmente una mujer, pero externa a la iglesia. Pero a pesar de ser externa, una mujer con un alto nivel de influencia sobre creyente a tal punto de extraviarlo. Entonces allí están las tres posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad con la cual nos quedamos nosotros, con la cual podemos analizar en esta hora? Mire, sigamos avanzando. La interpretación más lógica es pensar que se trate de una mujer, efectivamente, que se trate de una mujer en particular que viene de afuera de esta iglesia. O sea, una persona externa. Y esta persona, con un nombre desconocido, ya que me leía también allí, y cosas que, claro, da un poco de risa, porque, mire, si pensamos en estos tiempos, ¿quién tendría un hijo y le pondría Judas el Iscariote? Nadie, nadie. Entonces, dentro de aquella cultura se sabía mucho quién había sido la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿a quién le iba a poner Jezabel a su hija? Entonces, se cree que
el nombre propio de esta persona era totalmente desconocido y que Jezabel era un apodo, era un sobrenombre. O sea, un sobrenombre de igual manera haciendo símbolo del personaje que conocemos del Antiguo Testamento. Entonces, con esto, de igual manera podemos traer a memoria a la impía esposa del rey Acab. La esposa del rey Acab. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no se acuerda de ella? ¿Quién no ha leído acerca de ella? La impía esposa del rey Acab, ¿ya? Y que era de origen fenicio y que su manera de proceder al pueblo era mala, llevando al pueblo a la idolatría y eliminando el culto a Jehová. O sea, si hubo una mujer impía en la historia de las Escrituras, esa mujer fue Jezabel, de entre muchas otras, pero esta se destaca en lo impía que fue. Entonces, ocurrió que la antigua Jezabel potenció así el culto a Baal, el culto a Acera en Samaria, la capital del reino del norte. Mire, como lo dice la historia en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 33, cuando dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Acab era el esposo de esta mujer, el rey Acab. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, note esto, estamos hablando de una mujer que tenía una mala influencia sobre la iglesia de Tiatira y que probablemente se trata de que a esta mujer le tenían puesto por sobrenombre Jezabel por lo que ella provocaba y por lo que ella hacía en aquella iglesia. Entonces, eh, si se le compara a esta mujer con la Jezabel del Antiguo Testamento, es porque también naturalmente fue una mujer muy impía. Seguimos avanzando. Entonces, mire, para resaltar un poquito, veamos características de la antigua Jezabel, la del Antiguo Testamento, la cual era o sea, símbolo de esta situación que había en la iglesia de Teatira. Vemos que era una mujer dominante, era súper dominante. Y puse entre paréntesis aquí que Acab era un macabeo. ¿Cuántos lo alaban? Era un macabeo. Esta mujer era dominante, era líder en potencia, teniendo un séquito, mire, de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, mire el liderazgo que tenía esta mujer. Vemos que era una mujer muy sanguinaria, que era una mujer también muy cruel, ya que fue capaz de condenar a un inocente con tal de entregarle una viña a su esposito. Bendito sea el nombre del Señor. Como, como dice Primera de Reyes capítulo 21, versículo 8, lo que ella fue capaz de hacer en contra de un hombre piadoso llamado Nabot, que era el dueño de aquella viña. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y los envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. O sea, cartas acusativas con acusaciones falsas y Nabot terminó muriendo apedreado y así le fue arrebatada su viña. Era una mujer sanguinaria, era una mujer cruel. Y también era una mujer altamente inmoral, ya que el culto a Acera comprendía de muchas prácticas de connotación de desórdenes sexuales. Eso es lo que pasaba, lo que ocurría cuando se hacían cultos a la diosa Acera, pero no vamos a hablar tanto de eso.
Ahora, veamos cómo llega, cómo se presenta. ¿Cómo fue que esta mujer del contexto de la iglesia de Tiatira a la que se le dice Jezabel, eh, cómo ella pudo llegar a influenciar, cuál fue la obra, cuál fue la maldad que ella hizo en medio de esa iglesia? Entonces vemos que esta Jezabel se atribuía a sí misma el oficio de profetisa. Así lo dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo venía diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Mire, en la iglesia primitiva, en el contexto de lo que es la iglesia primitiva, efectivamente había mujeres que ejercían el don de profecía. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo En Hechos capítulo 21, versículo 9, se habla de que las hijas de Felipe tenían 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, era posible que hubieran mujeres que tuvieran este don, que pudieran profetizar. Sí, sí, era posible. La Biblia lo dice. En las instrucciones que entrega Pablo a la iglesia de Corinto, hablando acerca de las profecías, Pablo también da por hecho de que había mujeres que ejercían este don. Por ejemplo, cuando en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 5, Pablo dice, pero toda mujer que ora o profetiza, da por hecho que habían mujeres que profetizaban, dice, pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si hubiese rapado. O sea, el punto central que yo quiero resaltar de este versículo es que Pablo da por hecho de que había mujeres que profetizaban. Entonces, el ejercicio profético, ¿qué ocurría? Porque había naturalmente hombres y mujeres que profetizaban. Pero el ejercicio profético en todas las iglesias, en el contexto de la iglesia primitiva a nivel general, daba lugar a abusos, daba lugar a muchas dificultades. Y eso ocurrió sobre todo en la iglesia de Corinto, por decir un ejemplo. Hubo cosas que Pablo tuvo que corregir. Por ejemplo, cuando se nos señala en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 33, Pablo dando instrucciones acerca del orden que tiene que haber en la profecía. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. O sea, había abuso, habían dificultades, habían desórdenes en la iglesia por causa del don de la profecía. Sí, había muchos problemas. Había muchos problemas. Y hoy también hay muchos problemas de ese tipo. Hay muchas personas hoy dentro de las congregaciones presentándose como profetas, diciendo yo tengo una revelación. Y cuando alguien dice yo tengo una revelación, diciendo que esa revelación está a la altura o está a la par con la palabra del Señor, sin siquiera tener una concordancia con lo que la magna revelación o con lo que la profeta mayor dice, y ellos vienen diciendo, yo tengo una revelación que no está de acorde a la palabra de Dios, esa es una chantería, eso no es lícito, eso no conviene, eso son obreros fraudulentos, son falsos profetas que se presentan hoy en día dentro de las iglesias. Esas personas que están acostumbradas a decir, Dios me dijo. ¿Lo ha escuchado usted eso que dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me iluminó? ¿Lo ha escuchado, lo ha oído? ¿Le son familiares esas frases? Sí, son familiares, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que se creen aún con mayor autoridad que los pastores, que se creen con mayor autoridad que los predicadores, porque supuestamente Dios les habla. Dios me dijo. O sea, yo digo, si tuvieran esa comunicación con Dios que ellos presumen,
su vida sería un ejemplo tremendo, o sea, habría fuego de Dios ardiendo alrededor de él, con ese nivel de comunicación con Dios con el que ellos se presentan. Así, así muchas veces pasa y muchas veces en las iglesias se está predicando la palabra del Señor y se levanta ahí la profetisa, así ha dicho Jehová. Y resulta que a veces la profetisa anda echando hasta garabato en la calle o en la casa. Y como alguien dijo por ahí, y si esa es la profetisa titular, ¿cómo serán las suplentes? Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que ocurre lamentablemente. Entonces, nosotros estamos llamados a siempre a lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, sí, allí dice que no debemos menospreciar la profecía, sí, la palabra profética la más segura, y dice, antes examinarlo todo y retener lo bueno. Todos estamos llamados a examinarlo, estamos llamados a ser personas analíticas. Y ese nivel de análisis lo vamos a lograr teniendo un alto nivel de conocimiento de la palabra del Señor. Es por eso que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos conocer la doctrina. Entonces, se generó un problema también allí en la iglesia de Tiatira a través de esta mujer Jezabel presentándose como profetisa y llevando un supuesto mensaje de Dios. ¿Sí? Ella a lo mejor se presentó diciendo, así ha dicho Jehová, Dios me dijo que tengo una palabra, que tuve un sueño. Quizás se presentó así. Quizás diciendo, tengo un nuevo mensaje para ustedes. Y nos faltaron los que, como decimos en buen chileno, nos faltaron los que compraron. Entonces, se presentó a aquella iglesia con ese supuesto nuevo mensaje, trayendo sus falsas enseñanzas. Entonces, aparte de presentarse como profetisa, ella, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 20, que enseñaba y seducía. Así dice, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca. Enseñar y seducir. Mire, cuando hablamos de seducir, es una palabra fuerte. Y la palabra seducir hace al instante una vinculación con Satanás mismo. Él es el seductor. Satanás es el gran seductor. Que con sus artimañas, por ejemplo, sedujo a Eva, como lo dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, cuando dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. En otras palabras, la mujer siendo seducida, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y también se dice de una manera más amplia esto en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, cuando Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de seducción, cuando hablamos de engaño, eso hace una inmediata vinculación con Satanás mismo. Entonces, en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, ya era latente aquello de que así como habían falsos profetas, también habían falsos maestros. Muchos en todos los tiempos han querido hacerse maestros. Y el mayor problema de los falsos maestros está en la gente que arrastra, en los incautos. Porque para cada falso maestro hay por lo menos 2 o 3 incautos que siempre los van a estar siguiendo. Como, como decía Felipe Barraza el otro día, el pastor Felipe Barraza, en el mensaje del Congreso el sábado, decía, vaya a ver el canal de YouTube de Guillermo Maldonado. Vaya a verlo, el canal de YouTube de Guillermo Maldonado.
su nivel, su número de suscriptores está a la par con los cantantes más famosos de Latinoamérica. Porque hay gente que lo sigue. Porque ocurre lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que vendrá tiempo cuando la gente no querrá sufrir, no querrá soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales. Se amontonarán, o sea, la gente por multitudes. Ahora, como decía también el predicador, vaya a ver el canal de YouTube de un siervo de Dios que predica la sana doctrina. Ni el tercio, ni la tercera parte de los suscriptores que tiene un Cash Luna, que tiene un Guillermo Maldonado, arrastrando a mucha gente al error. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Y esto es el propósito de los 5 ministerios, que nosotros seamos edificados. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, el propósito de los verdaderos maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? O sea, gente que lleva a otros al error. Jesús lo profetizó y dijo también en Mateo 24, vendrán muchos aún falsos cristos presentándose en mi nombre y engañarán aún a los escogidos. O sea, es latente el tema, es latente. Juan también advertía a las iglesias acerca de este gran peligro cuando decía en su primera carta en el capítulo 2, versículo 26, os he escrito sobre los que os engañan. O sea, él advertía sobre los que engañan, sobre los que seducen. Esos que te van a hablar bonito, te hablan con una música de fondo y te atrapan de a poco y tú dices, oh, qué lindo habla este predicador, qué voz tan FM y qué musiquita tan linda y de a poquito te encanta si lo escuchas y muchas veces puede ser arrastrado al engaño, al completo engaño, porque se trata de instrumentos para seducir, arrastrando a los creyentes al error. Eso es lo que ocurre. Como Pedro habla de estos obreros, de estos malos obreros en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Oiga, mire las características de esto. No se sacian de pecar y seducen, lo peor es esto, que seducen a las almas inconstantes. Inconstantes, generalmente esos de doble ánimo, como dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 8. Los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos y esos son la presa favorita de este tipo de personas. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, o sea, son hijos del mismo diablo infiltrados en medio de la casa de Dios, del Evangelio. Y dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, o sea, con los deseos y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. O sea, se da cuenta. No es que engañan a los pecadores, no es que engañan a los impíos, no, engañan a los escogidos, engañan a los que están dentro de la misma iglesia. Entonces, por eso, ¿por qué enfatizo esto? Porque esta falsa profetisa fue un tremendo peligro en la iglesia de Tiatira. Y no solo arrastraba a los incautos, sino que también arrastraba a los que Cristo les llama mis siervos. Mire, fíjese, nótese en el detalle. A los que llama mis siervos. Dice que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, son cosas a las que nosotros debemos ponerle un cuidado. Debemos ponerle una atención. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora,
La pregunta es, para continuar, ¿qué es lo que enseñaba esta Jezabel? Vemos dos cosas graves a la que ella seducía con sus enseñanzas. Entonces profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, mire la gravedad de esto. Esta palabra fornicar viene del griego porneusai. De aquí se deriva lo que hoy se conoce como la palabra pornografía. Pero esta palabra griega es igual a inmoralidades sexuales. Inmoralidades de connotaciones sexuales. Ahora, dentro de esto, la pregunta es, ¿esta fornicación era literal o espiritual? Mire, el punto central aquí era la idolatría, porque dice que los seducía a su siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces yo quiero que tengan en cuenta que el punto principal de este problema es la idolatría. Ahora, parte de las prácticas idolátricas en estas regiones eran las orgías. O sea, un alto nivel de desorden, de fornicación, de desorden sexual. Entonces, aparte de mencionar que había una práctica de prostitución llevada a cabo en honor a los ídolos. Eso ocurría. Había prácticas de prostitución, o sea, estamos hablando del contexto histórico, cultural de aquellas regiones de Asia. Que muchos en honor a esos dioses, en honor a esos ídolos, practicaban la prostitución. Entonces, también es necesario hacer notar que en aquel tiempo había una alta influencia de los gnósticos. ¿Qué ocurría con los gnósticos? Los gnósticos eran quienes planteaban que los pecados cometidos con el cuerpo no tenían importancia. Eso ocurría, ya que el cuerpo en sí mismo era impuro y no podía contaminarse más. Eso creían los gnósticos. Eso creían. Mire, se me recuerda en este momento que el apóstol Pablo también tuvo que enfrentar este problema. También tuvo que enfrentarlo. ¿Se acuerda el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 18 que dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu? Mire, Pablo también está hablando allí a los efesios en un contexto en que había una alta influencia de los gnósticos. ¿Qué ocurría? Que los gnósticos dentro de sus orgías, dentro de sus desórdenes sexuales, ellos creyendo ellos que eso no afectaba al cuerpo ni en lo más mínimo, que eso no iba a traer consecuencias, ellos en sus borracheras, y Pablo en el texto que le cito, está hablando acerca del beber, del tomar, del embriagarse con vino. Ellos, en todas esas prácticas inmorales como la borrachera, como los desórdenes sexuales, ellos lo hacían porque eran ritos en los que creían que ellos podían tener contacto con sus dioses. Y dentro de esas prácticas, dentro de esas prácticas que ocurrían en aquel entonces, ellos creían eso y hacían grande influencia a la iglesia del Señor. Entonces Pablo tiene que atacar esto. En el versículo 11 les dice el apóstol Pablo a ellos que tenían que rechazar las obras infructuosas de las tinieblas, porque aún era muy vergonzoso hablar de lo que ellos hacían en lo secreto, lo que hacían en lo oculto, era vergonzoso. Entonces Pablo les tiene que refutar. Le decir, no, ustedes no tienen que practicar esas cosas, ni siquiera se tienen que embriagar con vino para tener contacto con su Dios, con el Dios verdadero. O sea, ¿qué tienen que hacer? Llénense del Espíritu Santo. Así van a tener contacto con Dios. Así van a tener comunión con Dios. Así de mayor manera van a obtener el favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el problema de los gnósticos era un problema serio dentro del contexto histórico de la iglesia primitiva.
Entonces, destaco aquí que el comentarista Matthew Henry propone que a esto se refiere el Señor con las profundidades de Satanás, porque más abajo, adelantando un poquito el texto, aquí el Señor Jesucristo les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, todo ese mal que vivían los gnósticos, teniendo esa doctrina tan falsa, esa doctrina tan errada, bendito sea el nombre del Señor, esa doctrina tan errada, alabado sea Dios, por ahí un poquito. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, espera que aquí hay un problemita aquí. Ya, entonces se cree que se relaciona eso de los gnósticos con lo que es las profundidades de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Entonces, solo el cristianismo en aquellos días enseñó el ser moralmente bueno, poniendo a pecados como estos como las obras de la carne, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, eso nosotros lo tenemos que tenerlo claro, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Ya? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está adulterio y fornicación y todas las demás obras. Y allí enfatiza que los que practican tales cosas no podrán heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo segundo grave aquí es que los seducía a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, esto y lo anterior, o sea, la fornicación y los sacrificados a los ídolos, nos recuerdan a la iglesia de Pérgamo, ¿ya? En la iglesia de Pérgamo ocurría algo similar, solo que a ellos se les decía que seguían la doctrina de Balaam, que explicó nuestro hermano Polo en el tema anterior de la iglesia de Pérgamo. Entonces la doctrina de Balaam también los llevaba a cometer fornicación y comer lo sacrificado a los ídolos, como dice el capítulo 2, versículo 14, cuando le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, algo similar. Entonces, podemos ver que se trataba de temas recurrentes y que eran de prohibición para la iglesia. Prohibición, mire, esto lo podemos ver en la problemática que hubo en la historia que aparece en Hechos capítulo 15, versículo 29, cuando, cuando se discutía de que si los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor tenían que cumplir en estricto rigor las obras de la ley o no tenían que cumplirlas. Entonces llegaron al acuerdo que ellos no tenían que cumplir en estricto rigor todas las cosas de la ley, como por ejemplo la circuncisión, pero mire, desde el versículo 28 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así dice la palabra del Señor. O sea, estaba ya desde ese tiempo ordenado que todos los gentiles que se convirtieran al Señor tenían que abstenerse
de fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Pero ¿sabe cuál era el problema que había en aquellos días en contexto cultural? Es que ocurría que quienes querían tener algún favor del imperio, tenían que ofrecerle sacrificio a los dioses. Eso tenían que hacer, tenían que transar, tenían que participar de los banquetes, ya que el comer de ellos o de algo ofrecido a los dioses, el poder se hacía, el poder de los dioses se hacía parte de ellos. Eso es lo que ocurría. Eso es lo que ellos esperaban. Por eso muchos transaban. Por eso muchos, y me parece algo familiar en los días que estamos viviendo, porque hoy lamentablemente muchos quieren tener favor del Estado y quieren tener favor en el tema de la política, pero transando los principios bíblicos. ¿Cuántos cristianos hoy en día diciendo que van a aprobar la nueva constitución siendo cristianos? No tomando en cuenta todo aquello que quieren poner en la nueva constitución de legalizar el aborto, de legalizar la ideología de género, el matrimonio homosexual. No, a ellos les importan sus intereses personales. No les importa que a este país se lo lleve el diablo. Prefieren transar, contar de tener ciertos favores que ellos pretenden. No, el Hijo de Dios, el cristiano, está llamado a mantenerse firme en su fe. Firme en su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto ocurría, había muchos que querían tener favor del imperio y así ofrecían sacrificio a los dioses y participaban de los banquetes y participaban de las fornicaciones que ocurrían en aquel entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas prácticas vinculadas a los ídolos eran prohibidas por la iglesia, como ya lo leímos en Hechos capítulo 28, capítulo 15, versículo 28 al 29. Entonces, podemos ver aquí, en esto que estamos leyendo, a un Cristo que, a pesar de que esta iglesia tenía excelentes características, había quienes adoraban a otros dioses y caían así en fornicación, en una fornicación literal y así también en una prostitución religiosa, lo cual quita a Dios de su posición. Esto nos recuerda a Oseas y la fornicaria salvaje. Lamentablemente, hoy en día ocurre lo mismo. Hay personas que caen en esta doctrina de Jezabel, tal vez no en lo literal que estamos viendo aquí, pero cuando transan, por ejemplo, en lo que le mencionaba recién. Ya a veces hay ídolos en nuestro corazón, si por eso el apóstol Juan dice, guardado de los ídolos. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Ese es el cuidado. Hoy en día el espíritu de Jezabel, el espíritu de esta doctrina, sigue operando el día de hoy. Sigue operando. Mire, quiero hacer un paréntesis. Hay una predicadora que se llama Yesenia Ten. Así se llama, Yesenia Ten. Muchos la conocen. Y hay muchas personas que yo conozco, cristianos que yo conozco, cristianas por sobre todo, que siguen a esta predicadora. Porque hay muchas hermanas que dirán, esta predicadora me representa. ¿Qué le representa? Entonces hay un video de esta predicadora incitando abiertamente a que las mujeres se separen de sus esposos y que se busquen otro hombre. Y no está diciendo que sea por causa de infidelidad, como la cláusula que pone la palabra del Señor. O sea, dice, si estáis teniendo problema con tu esposo, sepárate y búscate otro que así te ame. O sea, literalmente incitando a una inmoralidad. Entonces, no son personas dignas de seguir, no son personas dignas de escuchar. Hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos y a quién oímos. Entonces, debemos entender que el día de hoy, caer en esta doctrina de aquellos días como la de Balaán o la de Jezabel, es sacar a Dios del primer lugar de nuestras vidas, cayendo así en una idolatría y en un adulterio espiritual. ¿Cuántas veces caemos en un adulterio espiritual? Eh,
Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye enemigo del mundo, amigo del mundo, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Y así muchos se dan prácticas pecaminosas, como las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la lascivia y todas esas cosas que están descritas y que están condenadas en la palabra del Señor. Y muchas veces cayendo también en idolatría, porque caemos en idolatría cuando hay cosas que quitan a Dios del lugar que Él merece en nuestra vida. Dios debe ser primero en todo. Dios debe ser nuestra prioridad en todo. Y lo que nosotros debemos saber a través de esto que estamos viendo en la palabra del Señor, que Dios no acepta rivales. No, Dios no tiene rivales y Dios no acepta rivales. Él debe ser el número uno en nuestras vidas. La pregunta es, ¿tiene un rival Dios en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que esté ocupando parte del lugar que Dios merece? Porque si hay algo en nuestro corazón que está ocupando el lugar que Dios merece ocupar, estamos cayendo en idolatría y en un adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Mire, luego de esto, el Señor Jesucristo acusa a esta mujer y a los que seguían sus enseñanzas de no querer arrepentirse. Mira, así vamos a leer el versículo 21 y 22. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras. Mire, aquí en esto que leímos aparece 3 veces el término arrepentirse, del griego metanoein, que significa cambio de mente. Eso significa arrepentimiento. No es solamente llorar y después volver a hacer lo mismo, no. Es cambio de mente que obviamente conlleva un cambio de actitud. Entonces, tal como la Jezabel antigua, esta no quería cambiar de actitud y volverse al Dios del cielo. No quería. Entonces, en esto vemos la misericordia del Señor, dándole tiempo para que se arrepienta. Mire, a pesar de lo grave. Mire, Dios le estaba dando tiempo, o le había dado tiempo a ella para que se arrepintiera y también a sus seguidores. O sea, este es el Dios de misericordia, el Dios que espera como dice Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5, cuando dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, lo bueno que es Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, te guía a ese cambio. Pero esto es lo que ocurría con Jezabel y lo que ocurre con muchos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no quería arrepentirse. Entonces, esto nos lleva a ver las consecuencias por su falta de arrepentimiento. Leímos en el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Mire, esta pseudo profetisa hacía que muchos cayeran en el lecho del pecado. O sea, veamos esta comparación, veamos este contraste. Hacía que muchos cayeran en el lecho del pecado, tanto por los banquetes a los ídolos y también por los pecados sexuales. En pena de tal pecado, el Señor la arroja en cama. Y mire, en el griego, esta frase, la arroja en cama, está en tiempo presente a modo de futuro.
Es como diciendo, estoy por arrojarla. Eso está diciendo. Estoy por arrojarla. ¿A cuánto hoy en día Dios lamentablemente, porque sigue en esta clase de doctrina, porque mire tanta apostasía, tanta iglesia que ha caído en el error, y tal vez Dios ya está por arrojarlos? Entonces este está diciendo, estoy por arrojarla. ¿Ya? Y esto también, cuando dice la arrojan en cama, es del griego eis klinen, que significa una cama de enfermedad. Eso era la consecuencia que iba a llevar esta mujer por su falta de arrepentimiento. Caer en una cama, en el lecho de una grave enfermedad que muy probablemente iba a ser una enfermedad terminal que la iba a llevar a la muerte. He aquí yo la arrojo en cama. Y luego dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En gran tribulación a los que con ella adulteran. En una situación similar estaban los que la seguían. Se les advierte un gran sufrimiento por haber adulterado con ella. Aquí es más bien en un sentido espiritual, como lo comparamos en Santiago capítulo 4, versículo 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, sin dejar de lado también las inmoralidades que cometieron literalmente, como ya lo hemos visto. Entonces, ellos sufrirían estas terribles consecuencias si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, Jesús en ese instante todavía estaba esperando su arrepentimiento. O sea, la grandeza de su longanimidad, su misericordia extendida. Ahí estaba esperando su arrepentimiento. Y mire, y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mire, aquí vemos el tercer grupo en relación judicial. Primero, esta mujer de la que estamos hablando. Segundo, sus seguidores. Y tercero, sus hijos. Entonces aquí se cree que se trata de hijos naturales de esta mujer, tal y como ocurrió con la descendencia de la antigua Jezabel. El antiguo, o sea, en el paralelismo bíblico que también podemos hacer con esto. Mire cómo dice en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 21. Las consecuencias que acarreaba también la antigua Jezabel. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, su esposo, tanto el siervo como el libre en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también en Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 7 dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canasta y se las enviaron a Jezreel. Así perecieron todos los hijos de Acab e hijos de Jezabel, de ahí entre medio obviamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se interpreta que aquí no está hablando de hijos espirituales porque de los hijos espirituales ya se refirió, de los seguidores, de los que seguían su doctrina, sino que aquí se está refiriendo a hijos naturales que iban a sufrir grandes consecuencias. Entonces serían heridos con muerte, y esto implica un hebraísmo con el que se refiere a una muerte terrible. Eso se refiere cuando dice heriré de muerte. Se refiere a una muerte terrible. A eso se refiere en el hebraísmo que se está usando aquí. Mire, y lo que dice después el Señor en el versículo 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mire, después de todas las consecuencias dice esto.
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el original, mente y corazón es literalmente corazón y riñón. En la mente de los antiguos judíos, el corazón era el lugar del intelecto, y el riñón era el lugar de la emoción. Jesús dice, yo conozco sus pensamientos y sus sentimientos. Esto se puede comparar a lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Mire cómo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Había muchas cosas que podían estar ocultas a los ojos de los hombres, pero no al que tiene ojos como llama de fuego, como vimos que se presentó en el versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y también como el que tiene, pies como el bronce bruñido, que eso vimos que era figura de juicio. Entonces, esto serviría como una gran advertencia a todas las demás iglesias que se enterarían de estos hechos. Y que también en muchas de aquellas iglesias también estaban ocurriendo cosas semejantes, como en la iglesia de Pérgamo, lo que ocurría con los que seguían la doctrina de Balaam, o en la iglesia de Éfeso, que había quienes seguían a los nicolaitas. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, todos esos cuidados. Amén. Así que hasta aquí llegaremos el día de hoy. Ya estamos justo en la hora de estudio bíblico. Esto es una hora por orden de nuestro obispo. Amén. Así que ya la próxima clase veremos el resto de los versículos que nos hablan del mensaje a la iglesia de Tiatira. Amén. Espero que haya sido muy edificado, espero haber sido claro. Amén. Y que todos podamos irnos con esta palabra en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por la lectura de tu palabra, por el análisis de tu palabra, el estudio de tu palabra, Señor bendito. Oh Dios mío, esperamos, Señor, que todos hayan quedado con la claridad, Dios mío, que tu palabra merece en los corazones de las personas, Señor bendito. Te doy gracias por cada hermano que estuvo allí atento, por cada hermano que estuvo participando, Señor. Oh Dios mío, bendícele, Dios mío, y que esta palabra pueda atesorarse en su corazón, Dios mío. Y que todo, Dios mío, a medida que vamos sabiendo de tu palabra, Señor, oh Dios mío, vamos siendo personas, Señor bendito, firmes, sólidas, edificadas, no siendo llevadas por cualquier viento de doctrina, Señor bendito, no siendo arrastrado al error como los que fueron arrastrados por la doctrina de Jezabel, Señor bendito. Oh Dios mío, ayúdanos, danos el conocimiento y la comunión contigo que nos otorgará firmeza, Dios mío, para permanecer firme ante tanta falsa enseñanza, ante tanta apostasía, Señor bendito. Oh Dios mío, motiva a mis hermanos para poder estar la próxima clase, Señor bendito. Oh Dios mío, y que cada vez este estudio bíblico, Señor bendito, sea de mayor bendición para todos nosotros. Gracias por este espacio de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Así también un saludo a nuestro obispo Nelson Aranguil López, que está allí en su hogar. Y a cada hermano, hermana de norte a sur en nuestro ministerio cristiano, un encuentro con Jesús. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente.